en el pleno de control de ayer se evidenció claramente a un gobierno totalmente acorralado por las ilegalidades que llevan cometiendo desde hace meses en distintos procedimientos administrativos. Ilegalidades que, sin lugar a dudas, tienen una clara relevancia penal. Ayer realizamos preguntas sencillas, claras y concisas sobre estos expedientes administrativos y el Gobierno, en vez de dar respuestas claras y precisas a esas preguntas, hizo todo lo contrario. No respondió absolutamente a ninguna de ellas. Y no respondió absolutamente a nada de ellas porque todos estos procedimientos administrativos que venimos denunciando desde hace meses están plagados de irregularidades y de ilegalidades. Preguntamos sobre las ilegales ayudas sociales que se están realizando desde la Consejería de Distritos. Digo que hicimos preguntas concisas y claras sobre las ilegales ayudas que estaban concediendo, que siguen concediendo por parte de la Consejería de Distrito. Hicimos preguntas muy sencillas. Preguntamos el número de ayudas concedidas, el importe de esas ayudas concedidas y la forma de pago de esas ayudas concedidas. Pues bien, no se nos contestó. Son datos que obran en poder de la Consejería de Distrito y no quisieron darnos esa información. Pedimos también al mismo tiempo que nos explicaran cuál había sido el procedimiento administrativo que habían seguido para conceder esas ayudas. Cualquier tipo de ayuda social requiere de un procedimiento administrativo, de unos trámites administrativos que la propia Consejería ha omitido. Y como ha omitido esos trámites y procedimientos administrativos, pues no nos pudo contestar. No nos contestó cuáles fueron esos procedimientos administrativos llevados a cabo para conceder esas ayudas. Pero también preguntamos cuáles eran los criterios para conceder esas ayudas, porque es un elemento básico cuando uno otorga este tipo de ayudas sociales. ¿Cuáles son los criterios para conceder esas ayudas? Pues tampoco se nos contestó. Y no solo nos contestó porque no hay absolutamente ningún criterio aprobado ni ningún criterio publicado sobre la concesión de estas ayudas. En definitiva, como digo, ilegales ayudas que desde la Consejería de Distrito se han llevado a cabo durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que ha hecho la Consejería de Distrito? Intentar suplir a la Consejería de Políticas Sociales, que es quien realmente tiene las competencias en materia de asistencia social, que es quien realmente tiene unos reglamentos establecidos, unas bases establecidas, aprobadas, publicadas, perfectamente ordenadas, y que es la competente para conceder todo tipo de ayudas sociales. Incluso la Consejería de Políticas Sociales tenía una página web expresamente para atender a las personas afectadas por el estado de alarma, una página web denominada COVID, y que precisamente era para atender a todas estas personas necesitadas de la ciudad. ¿Cómo es que habiendo un órgano como es la Consejería de Políticas Sociales, que tiene sus mecanismos establecidos, que tiene su reglamento aprobado, que tiene sus criterios perfectamente publicados y aprobados, y que es quien tiene la competencia de ello, cómo es que en paralelo la Consejería de Distrito se inventa este tipo de ayudas sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de reglamento, sin ningún tipo de bases, sin ningún tipo de procedimiento para dar ese tipo de ayudas? Así tenemos lo que nos hemos encontrado y lo que numerosos melienses han denunciado. Y numerosos melienses nos han llamado por teléfono denunciando que había vecinos que tenían un poder adquisitivo alto y que estaban recibiendo diariamente ayudas en cestas de comida. ¿Y cómo es posible que
determinados ciudadanos en vehículos de alta gama hayan ido diariamente a recoger ese tipo de ayudas en alimentos. Es decir, esto realmente pues tendrá consecuencias porque desde el Partido Popular, primero, no vamos a permitir que se haga clientelismo político con las necesidades de los melillenses, como ya hizo Aberchán y compañía con el caso voto por correo, no lo vamos a permitir. Y en segundo lugar, no vamos a permitir que se dilapide dinero público para hacer ese clientelismo político. Por tanto, estaremos muy encima de este expediente. Llevamos más de 3 meses insistiendo en que nos den todos los documentos relacionados con ese expediente y no nos lo quieren dar. No nos dan ni un documento sobre ese expediente porque es un expediente plagado de ilegalidades. Otro de los ejemplos en los que se evidenció el acorralamiento del propio gobierno, fruto de sus continuas y permanentes ilegalidades, es el procedimiento de contratación por emergencia de los conocidos como módulos de Santiago. Es decir, inician un procedimiento por emergencia para comprar unos módulos. Fíjense cómo será la emergencia, que esos módulos no llegarían a Melilla hasta meses después. O sea, ¿alguien puede pensar dónde está la emergencia si uno la tramita y hasta dentro de unos meses no va a obtener el resultado? Eso es un auténtico disparate y una auténtica tomadura de pelo. Pues bien, preguntamos por esos módulos, nos dicen sorprendentemente que no se han gastado nada, por tanto, esa tramitación de emergencia la paralizaron, por tanto, no era tal tramitación de emergencia, pero es que en paralelo tramitan también por emergencia la adjudicación de obras a dedo para adaptar el cuartel de Santiago a esos módulos. Es decir, cómo la contratación de adaptación del cuartel de Santiago a esos módulos que no van a llegar a Melilla hasta pasados unos meses, ¿cómo va a ser emergente? ¿Va a ser por emergencia la contratación si hasta dentro de unos meses no van a estar los módulos en Melilla? Si es que tenían meses para poder licitar esa adaptación de terrenos. Y por tanto, estamos hablando de, además de una ilegalidad, una manifiesta imprudencia, pero supina. Es decir, antes de que estén los módulos aquí, antes de que estén comprados los módulos, el consejero de distrito se pone a dedo a contratar a empresas para que adapten el terreno. Mire usted, esto es un auténtico despropósito. Estamos hablando de cientos de miles de euros. De momento, que sepamos hasta el día de hoy, más de 100.000 euros gastados, hasta el día de hoy que sepamos. ¿Para qué? Para nada. O sea, han tirado más de 100.000 euros para nada. Por tanto, desde el punto de vista del procedimiento administrativo, totalmente ilegal. Desde el punto de vista de la gestión del dinero público, totalmente ilegal. El centro de menores. El centro de menores se inicia con un auténtico despropósito, con una irresponsabilidad, con una temeridad realmente nunca vista en nuestra ciudad. Mandan a menores extranjeros a un centro ilegal, y digo de centro ilegal, lo pongo en mayúscula, centro ilegal porque es un centro que no tiene la autorización necesaria de la consejería competente, que es la Consejería de Distritos, y que según el propio reglamento de centros de menores indica que para que un centro de menores se ponga, inicie su actividad, es preciso que cuente con la autorización de la consejería competente. Por tanto, antes del inicio de esa actividad, la Consejería de Distritos debería haber autorizado esa actividad en ese espacio, y previa a esa autorización, la Consejería de Distritos tenía que recabar toda la documentación necesaria y todos los informes previos necesarios para que ese centro pudiera estar en activo. Informes de sanidad, informes de bomberos, informes de la Consejería de Infraestructuras, informes de la Consejería de Medio Ambiente. Es decir,
son requisitos imprescindibles ese tipo de informes para que se conceda la actividad de un centro de menores. Y de manera temeraria han mandado allí a menores sin ningún tipo de licencia. Es decir, ¿qué ocurriría si hay un cortocircuito, un incendio allí y le ocurre algo a los menores que están allí ubicados? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién se hace responsable si hay una actividad sin licencia? Es que el propio gobierno de la ciudad ha incumplido lo que le exige a los propios ciudadanos o empresas para desarrollar una actividad. Es que han incumplido conscientemente sus propios reglamentos y sus propias normas. Además de ser un despropósito, es una auténtica temeridad e irresponsabilidad tener abierto un centro de menores sin ningún tipo de licencia y sin ningún tipo de informe técnico que certifique que ese centro está capacitado y habilitado para atender a menores. Y ya les adelanto que vamos a mandar un comunicado a cada uno de los responsables de cada área, empezando por el presidente de la ciudad, que es el actual responsable de Seguridad Ciudadana y por tanto también de Bomberos, continuando por el consejero de Políticas Sociales, responsable del área de Sanidad, consejero de Medio Ambiente, consejero de Infraestructura, para exigirles que de manera inmediata informen sobre si ese centro está capacitado y habilitado para que se lleve a cabo la actividad como centro de menores, porque si no ellos serán responsables directos de lo que pudieran ocurrirle a esos menores. Es solo del centro ilegal, pero si ilegal es porque no tienen ningún tipo de licencia de actividad para ejercer las labores como centro, ilegales son el resto de procedimientos. Ilegales han sido la contratación a una empresa que no tiene ni objeto social para atender a menores, que no tiene ningún tipo de experiencia para atender a menores, que ha llevado a cabo su actividad antes de la propia contratación del servicio, que ha llevado a cabo su actividad antes de la propia declaración de emergencia. Es que eso es todo un conjunto de despropósitos que este gobierno ha llevado a cabo en torno al centro de menores. Pero no conforme con eso, el día de ayer pedimos algo muy sencillo. Díganos en qué fechas se han contratado a los 56 trabajadores que está obligado a tener la empresa, con qué fecha han sido contratados, y díganos pues en qué fechas han superado los 190 menores al día atendidos en ese centro. Son preguntas muy sencillas, y digo que son preguntas muy sencillas porque los trabajadores y la fecha de esos trabajadores contratados están recogidos en los TC1 y TC2 que deben obrar en poder de la propia administración, y por tanto es un dato muy sencillo que la administración debe tener, y no lo quisieron dar. Y otro dato sencillo que pedimos es el número de menores diarios en ese centro, y también digo que es un dato muy sencillo porque todos los centros de menores durante todos los días tienen que mandar un correo electrónico a la propia consejería indicándoles el número de menores que hay en cada centro, porque en virtud de ese dato se pagan las facturas. Es un dato claro, un dato determinante para abonar las facturas de esos servicios. Por tanto, la consejería debe tener todos los días el número de menores que hay en cada centro. Y esa pregunta tan sencilla, que obra en poder de la consejería de distrito, no nos lo dieron. ¿Y por qué no dieron las fechas de alta de los trabajadores y por qué tampoco dieron el número de menores en ese centro? Pues muy sencillo, porque este gobierno desde el pasado 8 de abril está pagando 8.000 euros todos los días a esa empresa por atender, en función de esa cantidad que paga todos los días, a 200 menores, porque ese servicio se preste con 56 trabajadores, y la realidad que nos dice, y cuando tengamos la documentación la mostraremos para comprobar
lo que estamos diciendo y denunciando? Pues lo que ocurre en realidad es que se han estado pagando por 56 trabajadores contratados y por 200 menores atendidos, y la realidad dice que ni había 56 trabajadores desde el pasado 8 de abril, ni había 200 menores diarios desde el pasado 8 de abril atendidos. Esa es la realidad, esa es la auténtica realidad. Este tipo de expedientes con multitud de ilegalidades, pues nos llevan a una cosa, Este tipo de expedientes que han incumplido conscientemente la propia ley de contratos del sector público, que han incumplido conscientemente la Ley General de Subvenciones, que han incumplido conscientemente el Reglamento de Subvenciones, que han incumplido conscientemente las bases de ejecución de presupuestos y que han incumplido conscientemente pues un recién decreto aprobado por el presidente de la ciudad. El presidente de la ciudad, en estado de alarma, firmó un decreto en el que se articulaba el procedimiento que debe seguir la contratación por emergencia de los servicios que se presten en la ciudad y los contratos que se lleven a cabo en la ciudad. Esta norma que el propio gobierno se ha dado también la han incumplido. Es decir, han incumplido absolutamente todas las normas administrativas en todos estos procedimientos administrativos. Y por tanto, cuando uno incumple conscientemente y de manera temeraria todas las normas habidas y por haber dentro de un procedimiento administrativo, y además eso trae como consecuencia dilapidar dinero público, todos estos expedientes administrativos, todas estas ilegalidades enmarcadas en estos expedientes administrativos tienen dos nombres propios: prevaricación y malversación. Son los dos nombres propios que acompañan la gestión de estos expedientes llevados a cabo por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla. Estos son ilegalidades que el gobierno de la ciudad está cometiendo. Y hablo del gobierno de la ciudad. En el gobierno de la ciudad hay varios grupos políticos y todos ellos son corresponsables con todas estas ilegalidades que se están cometiendo. El Consejo de Gobierno está permitiendo todas estas ilegalidades. La señora Rojas, como vicepresidenta primera del Consejo de Gobierno, está permitiendo que se cometan todas estas ilegalidades. Y uno, cuando comete un delito, lo puede cometer por acción o por omisión. Está claro quiénes están cometiendo estos delitos por acción, pero también está empezando a ser claro quiénes están cometiendo delitos por omisión. La señora Rojas, y ya se lo dijimos hace ya varias semanas, está obligada a impedir que sigan cometiéndose estas ilegalidades en el seno del gobierno, porque ella es vicepresidenta primera del gobierno y está permitiendo todas estas ilegalidades. Por tanto, allá la señora Rojas con su actuación y allá la señora Rojas con permitir que de manera permanente se estén cometiendo ilegalidades en el seno del gobierno de la que ella es vicepresidenta. Quisiera puntualizar un tema que ha aparecido hoy en todos los medios nacionales. Es una encuesta aparecida sobre la intención de voto del conjunto de los españoles y desde el Partido Popular queremos mostrar nuestra satisfacción al ver cómo una parte importante de españoles están percibiendo ya la utilidad de su voto, la utilidad del voto del centro derecha, y ya han visto pues en las pasadas elecciones, primero en las autonómicas y posteriormente en las generales, cómo la dispersión del voto del centro derecha castiga precisamente al propio centro derecha y beneficia al independentismo y beneficia a partidos radicales como Podemos. Y por tanto se está viendo cómo ese voto del centro derecha se está concentrando en el único partido alternativa de gobierno, que es el Partido Popular.
Nosotros nos congratulamos de este cambio de tendencia, de esta percepción que tiene una parte importante de los españoles de la utilidad de su voto, de lo importante que es su voto y lo importante que es concentrar el voto del centro derecha si queremos desalojar del gobierno a partidos que están dirigiendo la política nacional, como son los partidos independentistas y como son los partidos de extrema izquierda como Podemos, y que pues esa tendencia esperamos y deseamos que continúe en los próximos meses hasta llegar a la próxima cita electoral, en el que esperamos y deseamos que todo el centro derecha se concentre en el partido, el único partido en nuestro país de alternativa de gobierno, que es el Partido Popular.